apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Esta semana se conoció la primera sentencia por parte de la Justicia Especial para la Paz para los exintegrantes de las FARC responsables de más de 20.000 secuestros. 8 años de trabajo y servicio comunitario es la sanción. Especialmente para las víctimas, un castigo donde no se reparó y no se hizo justicia. Este es el tema de hoy en Series Noti5. Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda fueron reconocidos como responsables del secuestro de más de 21.000 personas en el país, así como homicidios y otros delitos derivados de esta práctica. La sanción impuesta establece que deberán cumplir 8 años en proyectos restaurativos, con beneficios como la no privación de la libertad en centros penitenciarios y la posibilidad de participar en la política. Este fallo fue rechazado rotundamente por víctimas, ciudadanos y miembros de la fuerza pública, quienes consideran que se trata de impunidad frente al dolor causado. Desconcertado, realmente indignado por este fallo que realmente es una burla para las víctimas, ¿sí? Quiero manifestar, mi padre fue secuestrado y fue desaparecido y posteriormente hubo un homicidio, entonces todo esto nos tocó a la familia para poder recuperar después de 6 años el cadáver. Realmente hayan cárceles, el que la debe la paga debe estar en unas cárceles, no con estas prebendas que están ellos con escoltas y con todo, hasta ropa les van a dar ahora y comida que sea, según esto, balanceada. Todas las prebendas van a tener estas personas que hicieron tanto daño a la sociedad colombiana. Uno de los episodios más recordados es el secuestro de los 12 diputados del Valle, un hecho que culminó con la muerte de 11 de ellos y dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva. La sentencia que profirió la JEP en el caso 01 para mí es otro hecho revictimizante. Es una verdadera vergüenza para la justicia, para la sociedad colombiana y sobre todo para las víctimas. La JEP no investigó a pesar de que le pedimos que lo hiciera y tiene un ejército de investigadores que no hicieron absolutamente nada. E investigaciones mediocres dan lugar a sentencias mediocres. Consideramos que ahorita no queda alternativa distinta sino apelar para agotar el derecho interno y sabemos que la JEP, que es un tribunal de impunidad, en eso se convirtió, va a ratificar y a confirmar ese fallo inicial y una vez agotado el derecho interno vamos a acudir a la Corte Penal Internacional. Esas sanciones impuestas a través y que deben cumplirse en el marco de los TOARS, pues son TOARS que no tienen ningún contenido reparador para nosotros como víctimas, no hace ninguna alusión a que nosotros como víctimas podamos sentirnos reparados. Hace mucho tiempo, por favor, que Colombia no se recuerde como ese país que dejó que valientes hombres, que personas que estuvieron al servicio de la patria, fenecieron. Aquí seguimos esperando. El mayor Guillermo Solórzano, quien estuvo 4 años en cautiverio, calificó la sanción como una decisión que desconoce el sufrimiento vivido. Fui secuestrado por el grupo Columna Móvil Gabriel Galvis de las FARC. Yo me encontraba en ese tiempo como comandante de la policía de Florida, era capitán de la policía. El secuestro se produjo en las inmediaciones del área rural de Miranda, Cauca. Las víctimas hemos aportado dolor, hemos aportado angustia, hemos aportado nuestra vida. Los compañeros víctimas que hoy no están acá, que ya partieron, entonces ofrendaron sus vidas en razón de que decir, bueno, nosotros combatimos contra la FARC y sabemos que la FARC es un grupo criminal que se dedicó al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión. Entonces todo eso que ellos hicieron
toda esa cantidad de delitos, ¿a dónde va? Para hacerle hoy en día como una especie de borrón y cuenta nueva, unas condiciones bastante favorables para ellos, es lo que nos parece a nosotros injusto, nos parece como una burla a todo ese dolor, a ese sufrimiento, a todas esas penurias vividas. El miedo, la desesperación y la incertidumbre de quienes permanecieron privados de la libertad no se equipara con las acciones reparativas ordenadas. Muchos perdimos todo lo que teníamos y eso nunca se va a recuperar, ni nuestro tejido social, ni nuestros proyectos, ni nuestra vida. Pero igual no ha habido una articulación de la parte de la unidad de víctimas ni de la JEP, y creo que nosotros estamos en desventaja en cuanto a que para los victimarios siempre ha sido todo y nosotros las víctimas solamente somos un número y ya, ahí nos quedamos. Me tocó pasar vejámenes, aguantar hambre, sufrí la violencia sexual, me pasaron todas las cosas, la parte de la mente, donde a ti te pasan tantas cosas que uno no sabe realmente si vas a volver a la vida. Yo siempre he dicho que una hora, un día, meses o semanas te quitan la vida. El recuerdo de las cadenas, el barro y la selva sigue siendo una herida abierta, una tragedia que hoy se revive en medio de lo que consideran una condena insuficiente. Es tristemente las aberraciones y los maltratos, las torturas, los maltratos físicos, psicológicos, donde fui golpeado, donde era amarrado a un palo, donde recibía solo humillaciones, no recibía pues algo de comer como para tener la energía y esa ganas de sobrevivir. Uno piensa muchas cosas, uno piensa de que hasta ahí va a llegar la vida de uno o hasta ese momento va a existir uno. Lo peor fue haber sido víctimas. Era mejor que nos hubiéramos robado 100, 200 gallinas o hubiéramos hecho y seríamos condenados como los peores delincuentes de todo Colombia. Mientras que las personas que matan, torturan, violan las leyes, hacen atentados, mueren personas inocentes, ellos bien, gracias, son los mejores y los idolatran y lo mejor para ellos. Se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia. Bien de salud. Añoro volver a casa. Habla Nacianceno, Orozco Grisales. En Colombia ser malo paga a ser usted bueno, entonces esa es la situación que vivimos nosotros las víctimas, todas las víctimas, no solamente los que hemos sufrido el secuestro, sino también el desplazamiento, la desaparición forzada. A 8 años de trabajos restaurativos fueron sentenciados 7 de los exintegrantes del secretariado de las antiguas FARC por el delito de secuestro durante el conflicto armado. La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lejos de aliviar, no responde, según las víctimas, al sufrimiento que padecieron. La JEP, creada tras la firma del acuerdo de paz con el presidente Santos, tiene como propósito restituir los derechos de quienes soportaron la violencia del conflicto armado en Colombia. El organismo judicial investiga, esclarece y sanciona a los principales responsables de los crímenes cometidos antes de diciembre de 2016. El pasado 16 de septiembre, tras 7 años de investigaciones, el tribunal emitió su primera sentencia contra los máximos líderes de la antigua guerrilla por la política sistemática de secuestros y otros crímenes de lesa humanidad. Declara penalmente responsable a los 7 comparecientes del antiguo secretariado de las FARC por los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado. Son responsables de crímenes de guerra, de toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado, así como crímenes de lesa humanidad de privaciones de libertad, asesinato, desplazamiento forzado, tortura, esclavitud y otros actos inhumanos
y en consecuencia les impone una sanción propia de 8 años. El tope máximo dispuesto por la Constitución y la ley. Para las víctimas, el secuestro marcó un antes y un después en sus vidas, dejando huellas imborrables. Yo fui encadenado, torturado, secuestrado y extorsionado. Y eso no se compadece con la decisión que hoy haya una pena restaurativa contra 7 miembros del secretariado de las FARC. La Justicia Especial para la Paz actúa dentro de un marco jurídico que está dado por los acuerdos de La Habana mal hechos. Y esos acuerdos fueron hechos para los victimarios, para que ellos dejaran las armas y se fueran de inmediato al Congreso de la República, andar con escoltas. Las víctimas quedamos por fuera, desamparados, totalmente sin ningún tipo de apoyo. Queda en el aire si al final la justicia transicional, tal y como se pactó, repara a las víctimas. Si los cabecillas de las FARC dijeron toda la verdad, devolvieron propiedades y armas en su totalidad, y si este mecanismo, que al principio fue negado por los colombianos a través del plebiscito y llevado al Congreso de la República y la Corte Constitucional, reparó a quienes sufrieron en carne propia la violencia, que acabó con sus sueños y en muchos casos dejó viudas, huérfanos, reclutamiento de menores y niñas abusadas en medio de una guerra que no cesa. Aunque han escuchado expresiones de perdón por parte de los excombatientes, insisten que la sanción no recoge el clamor ni sus experiencias. Consideran que desde las negociaciones en La Habana, la balanza se inclina hacia los victimarios, dejando a un lado la verdadera dimensión del dolor. Este fue un informe de Susana del Portillo para Noti5, el noticiero de más trayectoria en el país. La quema de vehículos de carga, el cierre de la avenida Paso Ancho y una moto de la Secretaría de Movilidad robada alteraron el pasado jueves el orden público en inmediaciones de la Universidad del Valle. Residentes y transeúntes en la calle 13 con carrera 100 vivieron momentos de tensión tras un nuevo episodio de alteración del orden público protagonizado por encapuchados en inmediaciones de la Universidad del Valle, que paralizó la movilidad en el sur de Cali. La situación escaló con mayor violencia cuando 2 tractocamiones fueron incinerados en la calle 16. Además, los encapuchados despojaron de su motocicleta a un agente de tránsito y le ingresaron a las instalaciones de la institución educativa. Hemos hecho un llamado a las directivas de la Universidad del Valle también y, por supuesto, en concordancia y en coordinación con la Gobernación del Valle, vamos a solicitar acciones desde el Consejo Superior para evitar que se sigan desarrollando acciones terroristas, que es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Los terroristas aprovecharon que estos 2 tractocamiones se encontraban a la espera de la autorización de la planta que está contigua a la universidad. En este momento estos terroristas aprovechan que estos vehículos están parqueados, los conductores esperando, proceden a incinerar y posteriormente ingresan a la universidad. Posterior a eso, nosotros iniciamos una intervención policial de acuerdo a lo establecido en el estatuto, en el decreto 003 de la vigencia 2021, para evitar que se siguieran cometiendo conductas delictivas. Ante los hechos, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, cuya acción vuelve a afectar la tranquilidad de los ciudadanos. La desertificación del gobierno estadounidense al gobierno Petro por la fallida política de antidrogas marcó la semana que termina. El país ha aumentado la siembra de coca y no se han erradicado los cultivos ilícitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un operativo militar en aguas internacionales del Caribe en el que fue atacada una embarcación presuntamente utilizada para el narcotráfico. Según el mandatario, la acción se ejecutó este lunes bajo su orden directa. Trump detalló que se trató del segundo ataque contra lo que denominó narcoterroristas venezolanos. La lancha fue bombardeada y sus 3 ocupantes murieron en el acto. El presidente aseguró que ningún militar estadounidense resultó herido y calificó el operativo como un éxito en lo que definió como una ofensiva contra el tráfico de drogas que, según él, afecta a millones de ciudadanos estadounidenses.
Desde el Consejo de Cali se pide a la administración distrital replantear la estrategia de seguridad en la capital del Valle luego del incremento de homicidios en lo que va corrido del mes de septiembre. 8 muertes violentas registradas en Cali en las últimas 24 horas encendieron las alarmas en el Consejo, que pidió acciones inmediatas para frenar la ola de violencia. Que hoy Cali está consumida en la delincuencia, fleteos a plena luz del día, grupos de motoladrones atracando sin ningún problema, sin ningún miedo por la autoridad. Según las autoridades, los crímenes estarían relacionados con retaliaciones directas contra las víctimas. Podemos permitir que la violencia se siga tomando nuestra ciudad. Recordar que esta no es solamente una responsabilidad en cabeza de una dependencia. Aquí toda la administración y esta corporación debemos trabajar en torno a tener zonas seguras, espacios seguros. La Secretaría de Seguridad y Justicia reportó que entre enero y septiembre de 2025 la ciudad acumula 710 homicidios, un 8% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaban 655 casos. De continuar esta dinámica de sangre, criminalidad y homicidios, estaríamos en diciembre rodeando o superando los 1000 muertos y siendo a la ciudad, al país, al mundo que Cali fracasó en su intento de recuperar. Su política de seguridad fracasó, porque hoy estamos viendo que definitivamente la ciudad no resolvió la bandera emblema del alcalde Alejandro de 2 años, y todo lo contrario, lo que tenemos que vivir y padecer los caleños en materia de inseguridad es bastante doloroso. Ante la situación, varios concejales insistieron en la necesidad de decretar un toque de queda para menores de edad, al considerar que corren riesgo por la criminalidad y la instrumentalización de adolescentes en hechos delictivos. A la sede de la Fiscalía en Cali llegaron varias familias que fueron robadas cuando delincuentes ingresaron a sus viviendas, al parecer con el mismo modus operandi. Cuando me desperté, vi a una persona de unos 2 metros de altura, porque pues yo mido 1,83, el tipo me superaba en altura, delgado, con ropa negra, completamente negra, y tenía la cabeza tapada con el mismo buzo, la capucha del buzo. Claro, cuando el tipo me vio, yo empecé a gritar, ladrón, ladrón. Se nos llevó 2 computadores, cada computador, entre los computadores, los 2 iPhone, los 3 celulares que se llevó adicionales, un iPad, otra tablet, joyas de oro, joyas de plata, más o menos es un valor de 15 millones de pesos. El testimonio de Wilson, nombre cambiado para proteger su identidad, coincide con el de otra familia que asegura haber sido víctima de una nueva modalidad de robo en viviendas de la ciudad. A las 4 de la madrugada, en el sector de Valle del Lili, Wilson se levantó para ir al baño y se encontró de frente con un intruso dentro de su casa. Al intentar enfrentarlo, el delincuente lo amenazó con un arma cortopunzante. El tipo se metió por el balcón, porque yo dejé abierto el balcón por el calor que hace, pues por allá, por mi barrio, por mi casa, en mi casa, y pues me tocó que abrir el balcón, normal como siempre lo hago por calor. Ellos por ahí ingresaron. El tipo se tiró del segundo piso cuando pues obviamente yo pegué el grito, pero cuando yo me levanto de la cama y me le tiro encima al tipo y alcanzo yo a agarrarle el buzo con la mano derecha, el tipo me apuñaleó el rostro con algo cortapunzante. Según relatan las víctimas, los ladrones estarían utilizando sustancias alucinógenas para facilitar el delito. Estas provocarían adormecimiento y malestar en quienes las inhalan. Lo que nosotros creemos o estamos seguros es de que nos suministraron alguna sustancia, o sea, nos tiraron una sustancia, porque la verdad siempre estamos pendientes de levantarnos muy temprano a nuestras labores, pero la verdad nos pasamos de la hora, del tiempo, nos quedamos dormidos. Al levantarnos, creo que eran ya las 5:20 de la mañana, noté que estaba todo en desorden, el ventanal del balcón estaba más abierto que lo que siempre está. Sentimos como mucho dolor en la cabeza, comenzamos a sentir ardor en las vistas cuando nos logramos despertar, como pues algo no normal, algo muy extraño,
que nos hacía como tambalear. En esta ocasión, los delincuentes se llevaron computadores, documentos personales y ropa, dejando abandonados los forros de los celulares en la nevera. La ciudad debería ser siempre monitoreada y vigilada por los entes a los cuales les corresponde hacer pues la respectiva vigilancia. La comunidad exige mayor presencia de la fuerza pública en horarios de madrugada, considerados más vulnerables para la acción de estas bandas. Ante la denuncia, las autoridades distritales han encendido las alarmas y anunciaron que investigan el caso por el riesgo que este modus operandi representa para los caleños. El menor de edad que agredió con una piedra un bus del sistema de transporte masivo fue entregado por su propio padre a las autoridades. Metrocali instauró las denuncias formales por este hecho. Un nuevo acto de intolerancia en Cali puso en riesgo a varios pasajeros del sistema de transporte masivo, luego de que 2 motociclistas atacaran un bus del Mío en la carrera 15 a la altura de la estación Belalcázar. Tirándole piedras al bus porque no se pueden pasar por un lado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, no? El hecho captado en video mostró cómo arrojaban piedras y objetos contra el vehículo tras serles negado el paso por el carril exclusivo. Horas después, el padre de uno de los jóvenes implicados los llevó voluntariamente ante la Policía Nacional. Las autoridades resaltaron el gesto como un ejemplo de responsabilidad ciudadana que contribuye al proceso legal y refuerza la importancia de asumir las consecuencias de los actos. Hoy se ha presentado un menor que fue llevado por su padre para responder por los hechos ocurridos en el día de ayer. En este momento se encuentra la Policía de Infancia y Adolescencia adelantando el proceso para generar las acciones del caso frente a lo ocurrido el día de ayer. Una vez más, respeto por el sistema mío y agradecemos a este padre que de manera consciente ha presentado a su hijo para responder por los hechos ocurridos. Metrocali confirmó que interpuso la denuncia formal y que el caso seguirá su curso judicial. El episodio se suma a otros hechos de vandalismo contra el Mío que genera preocupación entre los usuarios, quienes reclaman mayor control en las vías y sanciones ejemplares para proteger la seguridad del transporte público. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para que la puedas alquilar. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tu rentabilidad en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Al interior de un vehículo de alta gama, la policía encontró 3 cuerpos en la vía La Buitrera, en zona rural de Cali. Se activó una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre este caso. Un ataque armado registrado anoche en el sector de La Buitrera, zona rural de Cali, dejó 3 hombres muertos dentro de una camioneta blindada. Las autoridades investigan si un cuarto ocupante del vehículo sería el responsable del crimen. Siendo aproximadamente las 9:50 de la noche, en el sector rural del corregimiento La Buitrera, se registra un homicidio múltiple de 3 ciudadanos que se movilizaban en una camioneta, fueron ultimados al interior del vehículo. De inmediato, varias unidades de la Policía Nacional los trasladamos al lugar de los hechos. De acuerdo con la primera hipótesis, el presunto agresor habría descendido del automotor y escapado en una motocicleta que lo seguía durante el trayecto. Y ya lo había anunciado, que venía un choque entre estructuras del crimen en Cali y decían que estamos desinformando y ve la realidad. Y faltan por venir muchos esos lamentables. Por eso queremos que las autoridades actúen, que la administración invierta más en seguridad. Indepaz advirtió que en la ciudad persisten riesgos de seguridad por la posible aparición de rutas de microtráfico y disputas de control territorial. Entre tanto, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el hecho. Luego de una persecución por parte de unidades del ejército a un vehículo que no acató la orden de pare en un retén militar en Buga, se desató un enfrentamiento entre uniformados integrantes de un grupo al margen de la ley. El hecho dejó como resultado 2 soldados muertos. Tras luchar por su vida durante 48 horas en un centro médico, el soldado profesional Hernán Darío Escue falleció luego de resultar herido cuando intentaba evitar un hurto en Buga. La tercera división del ejército confirmó la noticia y lamentó la pérdida de otro de sus hombres en medio del cumplimiento de su labor institucional. Escue resultó gravemente herido tras ser atropellado por una camioneta mientras se desplazaba en motocicleta. En el mismo hecho, su compañero de patrulla perdió la vida de forma inmediata. Las autoridades municipales reiteraron la recompensa ofrecida a quienes entreguen información que permita dar con la captura de los responsables de este ataque que enluta a la institución militar.
La administradora de riesgo para la salud suspendió los giros para 6 IPS en el Valle que facturaban servicios sin tener siquiera una sede. En otras regiones del país también se presentaron irregularidades. A simple vista, estos lugares parecen abandonados. Sin embargo, la administradora de recursos del sistema de salud descubrió que se trataría de fachadas fantasmas que estarían siendo usadas por instituciones prestadoras de servicios médicos. Tras hallar las irregularidades, la entidad suspendió los giros a estas clínicas y hospitales, 6 de ellas ubicadas en el Valle del Cauca, específicamente en Cali, Yumbo y Buga, por haber presentado facturas sin tener la infraestructura para atender pacientes. Algunas por haber hecho cobros fraudulentos a la institución presuntamente y otras por haberlo intentado. Establecimientos que habrían presentado facturas por un valor superior a los 4.000 millones de pesos, por lo que en total se suspendieron los pagos a 52 entidades prestadoras de servicios de salud, de las cuales 36 ya tienen una denuncia formal ante la Fiscalía por el delito de fraude. Hemos tenido que suspender pagos a 23 clínicas del país, unas de la costa atlántica, otras del Valle del Cauca, porque tenemos la obligación de cuidar y controlar los recursos del sistema. Asimismo, la administradora indicó que los representantes legales de estas instituciones ya fueron notificados y cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar recursos de reposición. Promigas confirmó hoy que las tarifas de gas sufrirán un incremento el próximo año debido a la importación del combustible por la falta de exploración de yacimientos. Los colombianos podrían enfrentar un alza de hasta 35% en las tarifas de gas para 2026, debido a la creciente dependencia del país de las importaciones. Actualmente las reservas nacionales solo alcanzan para cubrir cerca de 6 años de suministro parcial y desde 2024 Colombia pasó a ser importador permanente de este recurso. En los próximos 5 años, el país necesitará traer del exterior hasta 400 millones de pies cúbicos diarios, una operación que representaría costos cercanos a 15 billones de pesos en la próxima década. La advertencia es que si no se concretan nuevos proyectos de exploración y producción local hacia 2029 y 2030, cerca del 40% de la demanda nacional dependerá de gas importado. Ya en el interior se está dando un incremento del 30-31%, porque es todo importado. En la costa atlántica, las distribuidoras estaban contratadas a largo plazo y no han experimentado todavía un incremento. El impacto no solo recaerá en el bolsillo de los hogares, sino también en la estabilidad de la transición energética que requiere del gas como fuente de respaldo. Estudiantes y docentes de la Universidad del Valle, sede Yumbo, representarán a Colombia en Singapur por primera vez en las Olimpiadas Mundiales de Robótica, gracias a un prototipo de robot que cumplió con las misiones asignadas. Buena esa, Vallecaucano. El equipo Jumbo Makers V representará a Colombia en la final de la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se disputará en noviembre en Singapur, tras obtener el primer lugar en la categoría senior de la fase nacional. Nos dan una pista con ya una serie de misiones por resolver, con fichas de Lego, y el robot, la mecánica es libre, entonces los estudiantes lo que hicieron fue analizar qué objetos debían tomar, en dónde debían de pronto accionar mecanismos y cómo debían ajustar sensores para poder seguir una línea, para poder no estrellarse, y prácticamente todo sale de la creatividad. Por eso desarrollamos habilidades STEM, que son trabajo en equipo, comunicación, que puedan resolver problemáticas rápidas. La delegación, integrada por 2 estudiantes y docentes de la institución educativa, presentó a Chatarra, un prototipo capaz de superar con éxito las misiones planteadas en la competencia. Teníamos muy poco tiempo, debido a que iniciamos alrededor de 3 semanas nomás. Entonces estamos un poco angustiados debido a que no sabíamos qué tan bien nos podía ir, sabiendo que las otras personas tenían mucho más tiempo que nosotros. Entonces, en el segundo día era más que todo programación directa ahí, en vivo prácticamente. Entonces ahí fue donde más pudimos tomar ventaja debido a que sabemos programar mucho más. De por sí ya hemos hecho el código, nunca tuvimos instrucciones de los coaches ni nada, simplemente pues sí estaban muy al pendiente de lo que estábamos haciendo. Y pues cuando dijeron allá que iban a cambiar las misiones y que nosotros teníamos que programar allá, fue una alegría, porque pues ahí sabíamos que nos estaban dando una ventaja. Con este triunfo, el grupo se convierte en el primer equipo del Valle del Cauca en alcanzar un cupo a la competencia internacional, donde esperan demostrar las capacidades de los jóvenes yumbeños en áreas STEM frente a los representantes de todo el mundo.
Hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche o antes si algo extraordinario ocurre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. ¡Feliz fin de semana! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.